Este es el análisis intermercado de Estados Unidos. Vamos a empezar con el índice de commodities. En los últimos días había dicho que lo que se necesitaba era una de dos alternativas. Se dio la alternativa de quiebre del nivel de $20 para el índice. Vemos aquí estos tres últimos días de la semana, los dos últimos más concretamente, dieron el quiebre muy fuerte del nivel de 20, llegó a la zona del make or break, que no lo había puesto anteriormente porque realmente no tenía mucha relevancia, lo pongo solamente para mostrar que esta zona podría llegar a ser complicada, pero en realidad la verdadera resistencia estaba en 20. Ok, vamos a borrarlo. Y el objetivo era 20,10, si recuerdan, la emulación, incluso en un caso de ser contratendencial, que este movimiento de aquí tenía que emular este movimiento de aquí, y por esa razón el objetivo de mínima era 20,10. De hecho, continuamos, la señal de compra continúa activa, la señal de compra que se confirmó, si mal no recuerdo, el 4 de mayo, que se confirmó doblemente, básicamente, porque se había confirmado la señal de compra principal y secundaria, sistema principal y secundario, y habíamos tenido un target de reversión que después desapareció, pero volvió a aparecer y fue confirmado su quiebra. Nosotros tuvimos una doble confirmación de la señal de compra y lo más probable es que el mercado de commodities continúe, aunque podríamos tener algún tipo de corrección pronta. En términos de tasa de 10 años, hoy voy a cambiar un poquito el orden. La señal de compra en la tasa continúa activa. Si se fijan, fue puesta en discusión en la zona del 14 de mayo aproximadamente, pero después se confirmó nuevamente y vuelve a subir con fuerza, lo que implica que el mercado anticipa que en determinado momento la Fed va a tener que darse cuenta que tiene que subir la tasa por más que económicamente no sea lo más viable. El problema de usar la tasa de interés mucho como herramienta de política económica es que a veces uno está forzado a tomar movimientos, como una suba en las tasas en el momento menos indicado. Es decir, el exceso de uso de la tasa de interés suele generar caos. Yo soy uno de los partidarios de decir que en realidad esta crisis pudo haberse evitado si no hubieran hecho la monstruosidad de poner la tasa en 5,75 para combatir una inflación que no era un problema, y después la ponen prácticamente cero, también sin sentido, porque no iba a generar mayor eh, mayor efecto sobre la economía real que estuviera en medio por ciento, en 1% o en cero, pero bueno, son idioteces que hacen normalmente esos individuos. Y ahora el mercado está presionando al alza las tasas de interés a 10 años porque realmente se ve que la tasa está muy baja en Estados Unidos. De hecho, la suba fue brutal y seguimos teniendo una tasa de 3,46 y medio en términos de la tasa de 10 años. Sigue siendo muy baja. Tenemos que tener cuidado porque podría haber una corrección de la tasa, lo que implicaría una breve suba de los bonos, pero todavía los bonos americanos, sobre todo el de 10 años y los treasuries, siguen muy caros, por eso la tasa continúa subiendo. Nosotros normalmente analizamos la de 10 años porque es la más relevante. Después el tipo de cambio, euro contra dólar. Habíamos dicho en su momento que el objetivo era, incluso si era contratendencial todo este movimiento, es decir, esto era la primera etapa, esto el movimiento contratendencial contra este, y finalmente esta sería la última etapa potencial, no estoy diciendo que va a pasar, pero dije que si fuera ese el escenario, el objetivo era 1,4181, de hecho casi lo alcanzamos. Tenemos un target de quiebra relacional alcista en 1,3957 que fue superado, por eso se vio esta aceleración el día viernes, cuando realmente se confirmó el quiebre de 1,40 y el quiebre tarde de reversión, empezó a seguir el mercado buscando el objetivo de la potencial C igual a A. Ok, la señal de compra continúa activa. Recordemos que la señal de compra se confirmó el día 30 de abril en la zona de 1,33 y continúa activa para el euro, lo que significa que lo más probable es que continúe un poco más el movimiento de la divisa. Tenemos que tener bastante precaución, decía, porque realmente la valorización fue bastante alta, incluso para una divisa, y vemos que acá tenemos un make or break en la zona de 1,40 que fue superado bastante antes de la fecha de definición como resistencia para continuar el movimiento bajista o un quiebre que permitía la aceleración, era el 4 de junio, y vemos que el quiebre se dio el 29 de mayo, se aceleró un poquito. Esto muestra por ahí un exceso de fortaleza, pero también la posibilidad de que tengamos una corrección de no tal vez mucha importancia, pero sí una corrección antes de continuar al alza. De todos modos, me parece obvio que el euro continuaría un poquito al alza respecto del dólar, así que mucho cuidado con las implicancias que esto podría tener sobre nuestras inversiones. Finalmente, el mercado accionario, representado por el día, vemos que el canal continúa bastante válido, aunque estuvo bastante inestable en esta zona de aquí, mostrando cierta debilidad y un intento de continuar la corrección. De hecho, yo pensé en un determinado momento que podía llegar a profundizar hacia la zona de 80, pero se quedó corto. Seguimos teniendo una alta probabilidad de nuevo máximo, 85% de probabilidad de nuevo máximo respecto al pivot del 8 de mayo, más o menos en la zona de 86.30 aproximadamente, 86.20.
Y un target de quiebra reversión en la zona de 86-82, que si fuera quebrado, fíjense que todo coincide bastante, tenemos un 85% de probabilidad de nuevo máximo respecto de una zona de 86-20 aproximadamente, en 86-82 tenemos el target de quiebra reversión, y en 87-66 tenemos la resistencia make or break con fecha de resolución, que ya pasó obviamente el 7 de mayo, o entre esa fecha y el 15 de junio. Todo lo cual apunta a que el mercado americano podría continuar un poquito más. La señal de compra todavía no está del todo vuelta a activar, es decir, se desactivó y ahora estoy esperando que el sistema de medias dé nuevamente señal de compra confirmada e indiscutible. Eso significaría básicamente que con la probabilidad de nuevo máximo alta, el target de reversión, la resistencia make or break eh, y el comportamiento en general del canal, se apunta que el mercado americano podría tirar un poquito más, sobre todo si se resuelve el tema de la General Motors en los primeros días de la semana que viene. Podríamos ver un nuevo impulso intentando buscar la zona de 9.000 puntos o incluso la zona de 10.000 puntos para el Dow Jones. Pero mucho cuidado porque ya esta es una zona de inestabilidad. Recuerden que venimos de la zona de 65, estamos en 85. Para un índice eso es realmente muchísimo. Por eso mucha precaución. Si mañana y pasado el mercado se mantiene, más concretamente mañana, si mañana estamos firmes y hacemos un nuevo máximo respecto del viernes, la señal de compra estaría confirmada indiscutiblemente y tenemos las señales adicionales de el 86-86 para el target de reversión y el 85% para el nuevo máximo. En la conjunción de esos tres factores, de que mañana suba un poquito y se confirma la señal de compra, la probabilidad de nuevo máximo y el target de reversión, que si fuera quebrado habilitaría la búsqueda de mínimamente 9.000 puntos, que incluso podrían convertirse en una búsqueda de los 10.000 puntos, realmente facilita que no hayamos visto el final de esta etapa, por lo menos, es decir, no necesariamente el movimiento alcista, pero sí de esta etapa del movimiento alcista, y sigue abonando la hipótesis que manejo hace bastante tiempo, que mencioné en diferentes ocasiones, que para mí el mínimo del mercado americano ya se vio. De todos modos, vemos que la volatilidad está intentando bajar un poquito, no lo suficiente, pero mucha precaución, sobre todo por el tema del tipo de cambio euro-dólar.